Millonario invitó a un niño de la calle a la fiesta de lujo de su hijo solo para humillarlo. Horas después, todos quedaron boquiabiertos cuando el padre del niño llegó a buscarlo. Antes de empezar con la historia me gustaría que me siguieses y que comentases de qué parte del mundo nos estás viendo, gracias. Samuel era un niño que vivía en las calles de la ciudad desde hacía más de un año. Huérfano de madre y separado de su padre en circunstancias que no recordaba del todo bien, había aprendido a sobrevivir entre la indiferencia de los transeúntes y la dureza de la vida urbana. Sus días comenzaban temprano. Salía de su refugio improvisado, un rincón detrás de una panadería, con la esperanza de que el dueño no lo encontrara y lo echara. Pasaba las horas caminando por las calles, vendiendo caramelos y mendigando algunas monedas. Samuel era un niño de aspecto frágil, con cabello oscuro y enredado, y una sonrisa tímida que pocas veces encontraba razones para aparecer. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los altos edificios, Samuel estaba sentado en su esquina habitual. Observaba a la gente que pasaba frente a él, hombres y mujeres con trajes elegantes, niños acompañados de sus padres, parejas riendo despreocupadamente. Aunque nunca decía nada, en su corazón Samuel soñaba con ser como ellos, con tener un hogar, ropa limpia y alguien que lo abrazara al final del día. De repente, un coche negro brillante se detuvo frente a él. El vehículo contrastaba con la suciedad y el ruido de la calle. La puerta del copiloto se abrió, y un hombre mayor, vestido con un uniforme de chófer, salió y se dirigió hacia Samuel con una expresión que intentaba parecer amable. «Hola, chico», dijo el hombre, agachándose un poco para estar a su altura. «¿Te gustaría ir a una fiesta?» Samuel lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara, mucho menos a que le ofrecieran algo así. «¿Una fiesta?», preguntó con voz insegura. «Sí. Habrá mucha comida, música y diversión. Te prometo que te gustará», insistió el chófer. Samuel sintió que su corazón latía más rápido. La idea de ir a una fiesta, de comer hasta llenarse, tal vez, de sentirse como los niños que veía en las calles, era demasiado tentadora para rechazarla. «Está bien. Iré», respondió, levantándose del suelo. El chófer asintió y le abrió la puerta trasera del coche. Samuel se subió, sintiéndose nervioso pero también emocionado. Mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, el niño no podía evitar mirar por la ventana, maravillado por los edificios iluminados y los escaparates llenos de productos que nunca podría comprar. Cuando el coche cruzó las grandes puertas de hierro de la mansión de Eduardo, Samuel sintió que había entrado en un lugar sacado de sus sueños. Los jardines eran enormes, llenos de flores de colores que parecían brillar bajo las luces que decoraban los árboles. Una fuente de mármol en el centro lanzaba chorros de agua que parecían bailar al ritmo de la música que salía del interior de la casa. El chófer estacionó el coche frente a la entrada principal y abrió la puerta para que Samuel bajara. El niño lo hizo con cautela, sintiéndose pequeño en comparación con la inmensidad de la mansión. Un mayordomo lo recibió en la entrada, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Por aquí, por favor», dijo el mayordomo con tono seco, guiándolo hacia el salón principal. Al entrar, Samuel quedó deslumbrado. El techo era altísimo y estaba adornado con un candelabro de cristal que parecía tener cientos de luces. Las paredes estaban decoradas con cuadros enormes y espejos dorados, y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables y bandejas llenas de comida que nunca había visto, frutas exóticas, pasteles de colores, y platos que desprendían aromas deliciosos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Samuel fueron las personas. Los invitados iban vestidos con trajes elegantes y vestidos largos, y todos parecían moverse con una gracia que Samuel no podía imitar. Apenas entró al salón, las conversaciones se detuvieron por un momento, y todas las miradas se posaron en él. «¿Quién es ese niño?», preguntó una mujer rubia, ajustándose su collar de perlas. «Es cosa de Eduardo». «Ya sabes cómo le gusta llamar la atención», respondió un hombre a su lado, riendo por lo bajo. Samuel sintió las miradas como si fueran cuchillos. Bajó la cabeza y trató de caminar hacia una de las mesas, donde tomó un pequeño trozo de pastel y comenzó a comerlo lentamente. Aunque la comida era deliciosa,
el ambiente lo hacía sentir incómodo. Eduardo, el dueño de la mansión y anfitrión de la fiesta, lo observaba desde la distancia. Vestía un traje negro a medida y sostenía una copa de vino tinto. Al verlo, una sonrisa burlona apareció en su rostro. «Atención, todos», dijo en voz alta, levantando una mano para llamar la atención de los invitados. El salón quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia él. Eduardo caminó hacia Samuel, quien seguía comiendo su pastel, sin saber que estaba a punto de convertirse en el centro de atención. «Quiero presentarles a nuestro invitado especial», dijo Eduardo, colocando una mano en el hombro de Samuel. «Este joven nos acompaña para recordarnos lo afortunados que somos de tener todo esto». Algunos invitados rieron nerviosamente. Samuel, confundido, levantó la mirada hacia Eduardo, sin entender completamente sus palabras pero sintiendo que algo no estaba bien. «Miren, ¿no es adorable?», continuó Eduardo, condescendiente. «A veces, necesitamos algo así para apreciar lo que tenemos». Samuel sintió que su rostro ardía de vergüenza. Bajó la mirada y dejó el plato de pastel en la mesa. Las risas, aunque contenidas, resonaban en sus oídos como un eco interminable. Sin decir nada, se alejó hacia el jardín, buscando un lugar donde pudiera estar solo. Mientras tanto, fuera de la mansión, un coche negro sencillo se detuvo frente a las puertas. De él bajó un hombre alto, con cabello oscuro y un traje gris que, aunque modesto, resaltaba por su impecable apariencia. Su nombre era Alejandro, y sus ojos mostraban una mezcla de ansiedad y determinación. «Buenas noches. Estoy buscando a mi hijo», dijo al guardia de la entrada. El guardia lo miró con desconfianza, pero al notar la firmeza en su voz, decidió dejarlo pasar. Alejandro entró a la mansión y comenzó a buscar a Samuel. Su corazón latía con fuerza mientras recorría los pasillos, sintiendo que estaba a punto de encontrar lo que había buscado durante tanto tiempo. Finalmente, lo vio en el jardín, sentado en un banco y mirando las estrellas. Alejandro caminó hacia él con pasos apresurados, y al llegar, se arrodilló frente a él. «Hijo mío», exclamó, con lágrimas en los ojos. Samuel levantó la cabeza, sorprendido. Al principio no podía creer lo que veía, pero entonces, poco a poco, los recuerdos comenzaron a regresar. «Papá», susurró, con la voz quebrada. El reencuentro entre padre e hijo no pasó desapercibido. Los invitados, curiosos, comenzaron a acercarse al jardín para ver qué estaba sucediendo. Eduardo, al notar el alboroto, también salió, acompañado de un grupo de sus amigos. «¿Es usted el padre de este niño?», preguntó Eduardo, tratando de ocultar su confusión. «Sí, soy su padre». «Me llamo Alejandro», respondió, poniéndose de pie y mirando a Eduardo con seriedad. «He pasado años buscándolo». Alejandro explicó cómo había perdido a su hijo en un accidente de coche y cómo, después de años de búsqueda, finalmente lo había encontrado. «Gracias por cuidarlo esta noche», dijo Alejandro, con un tono que mezclaba gratitud y reproche. «Pero debo decirle algo, señor Eduardo, los valores de una persona no se miden por su riqueza, sino por cómo trata a los demás». Los invitados quedaron en silencio. Eduardo, avergonzado, no supo qué responder. Esa noche, Samuel dejó la mansión junto a su padre, comenzando una nueva vida llena de esperanza y amor. Los invitados, por su parte, se fueron con una lección inolvidable: el verdadero valor de las personas no está en lo que poseen, sino en la bondad de su corazón. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza material, sino por la forma en que tratamos a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan. En un mundo donde a menudo juzgamos a las personas por su apariencia o situación, la humildad y la empatía son virtudes que trascienden cualquier lujo. Eduardo buscó humillar a Samuel para engrandecerse frente a sus invitados, pero terminó enfrentándose a la verdad más poderosa: el valor de una persona no depende de su estatus, sino de su dignidad y de los lazos que nos unen como seres humanos. Es una lección para reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, pueden impactar profundamente en la vida de los demás. La bondad y el respeto no cuestan nada,
pero tienen el poder de transformar vidas, y en el proceso, enriquecen nuestras propias almas. Y así, amigos, esta historia nos deja una lección poderosa: nunca subestimen a nadie por su apariencia o su situación, porque todos llevamos una historia que merece respeto. Recuerden siempre tratar a los demás con empatía y humildad, nunca sabemos cómo nuestras acciones pueden impactar la vida de alguien. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte para más contenido que inspire y nos haga reflexionar. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Un millonario invitó a una pequeña mendiga a la lujosa fiesta de su hijo solo para humillarla. Cuando el millonario descubrió quién era el padre de la niña, se quedó en shock. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos tocaban el cielo y las avenidas relucían con luces neón, vivía Víctor Calderón, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y éxito. Propietario de un vasto imperio inmobiliario, había escalado desde sus humildes orígenes hasta convertirse en uno de los empresarios más ricos del país. Sin embargo, ese ascenso había cobrado un precio: su humanidad. Víctor era frío, arrogante y veía a las personas como simples herramientas para sus ambiciones. Por otro lado, en los barrios bajos de esa misma ciudad, donde las calles estaban cubiertas de basura y los niños corrían descalzos, vivía Clara. Una niña de 10 años, pequeña y delgada, con grandes ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Clara había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 6 años. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir sola, mendigando en las esquinas, buscando restos de comida en los basureros y refugiándose en portales abandonados. La vida de Clara no era fácil, pero tenía algo que la mantenía en pie: un pequeño colgante que había pertenecido a su madre. Lo llevaba siempre alrededor del cuello, y en las noches más frías y solitarias, lo sostenía contra su pecho, recordando las palabras de su madre: nunca dejes de creer que algo bueno puede suceder. Un día, mientras Clara estaba sentada en una esquina pidiendo limosna, se acercó demasiado a la mansión Calderón. Esa tarde, los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Martín, el hijo de Víctor, estaban en marcha. Era un evento espectacular: un jardín lleno de luces, mesas decoradas con flores exóticas y un escenario para una banda en vivo. Mientras Clara miraba desde lejos, un sirviente de la mansión la vio y, por compasión, le ofreció un poco de pan. Clara aceptó tímidamente, agradecida. Pero el gesto no pasó desapercibido para Martín, que observaba desde una ventana junto a su padre. «Papá, mira a esa niña. ¿Qué hace aquí?», preguntó Martín con una mezcla de curiosidad y desdén. Víctor, al verla, tuvo una idea que le pareció divertida. ¿Y si la invitamos a la fiesta? Será una broma perfecta para entretener a nuestros invitados. Martín rió, aprobando de inmediato. Víctor, convencido de que no había nada de malo en la propuesta, bajó al jardín y se acercó a Clara. Con una sonrisa condescendiente, le dijo: «Niña, ¿te gustaría venir a la fiesta de cumpleaños de mi hijo? Habrá comida, música y diversión». Clara, sorprendida por la invitación, aceptó con entusiasmo, pensando que tal vez sería un momento para disfrutar algo diferente en su vida tan dura. El día de la fiesta, la mansión Calderón resplandecía. Llegaron autos de lujo, y hombres y mujeres vestidos con trajes caros y joyas deslumbrantes. Clara llegó con un vestido viejo que alguien le había dado en la calle. Su cabello estaba desordenado, y sus zapatos rotos contrastaban con el suelo impecable del salón. Desde el momento en que entró, las miradas se volvieron hacia ella. Algunos invitados la observaban con desprecio, otros se reían abiertamente. Martín la presentó como su invitada especial, lo que desató carcajadas entre sus amigos. «Vamos, Clara, ¿por qué no bailas un poco?», le dijo Martín, fingiendo cortesía. Clara, insegura, se levantó y trató de seguir la música. Pero cada paso que daba, las risas de los invitados se hacían más fuertes. Se tropezó, y una copa de vino cayó al suelo, causando más burlas. En un rincón del salón, Víctor observaba con una sonrisa de satisfacción.
Para él, todo esto no era más que un juego inocente. Mientras las risas llenaban el salón, un hombre entró por la gran puerta principal. Era Andrés García, un empresario reconocido por su éxito y humildad. Andrés era un viejo conocido de Víctor, pero sus caminos se habían separado hacía años debido a diferencias irreconciliables. Cuando Andrés vio a Clara, algo en su corazón se movió. La niña le recordaba a alguien. Se acercó lentamente, y con una voz amable, le preguntó: «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Clara, señor», respondió tímidamente. Andrés quedó inmóvil por un momento. Su mente retrocedió años atrás, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, giró hacia Víctor, que lo miraba con curiosidad. «Víctor, ¿sabes quién es esta niña?» Víctor frunció el ceño, confundido. «Es solo una niña de la calle». «¿Por qué lo preguntas?» Andrés apretó los puños, su voz tembló por la emoción. «No es solo una niña. Es Clara Rodríguez. La hija de Eduardo Rodríguez, el hombre al que traicionaste y destruiste años atrás». El salón quedó en silencio. Todos los invitados escucharon la acusación de Andrés, y las miradas se volvieron hacia Víctor. «Eduardo era tu amigo, tu socio», continuó Andrés. «Lo despojaste de todo por tu codicia. Lo arruinaste, lo humillaste. Y cuando murió, dejaste a su familia en la calle. Clara es todo lo que queda de él, y hoy la has traído aquí solo para burlarte de ella». Víctor, atónito, retrocedió un paso. Recordaba a Eduardo, su antiguo socio, y sabía que lo que Andrés decía era cierto. Clara, al escuchar todo esto, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su padre, aquel hombre al que apenas recordaba, había sido víctima del hombre que ahora se disculpaba frente a ella. Víctor se acercó a Clara, con la voz quebrada por el remordimiento. «Lo siento. No sabía quién eras. No hay excusas para lo que hice». Clara lo miró con tristeza, pero no con odio. «Mi padre ya no está, y nada puede cambiar eso. Pero no necesito tu perdón. Solo quiero que me dejes en paz». Esas palabras rompieron a Víctor. Por primera vez en años, sintió el peso de sus acciones. Decidió que debía cambiar, no solo por Clara, sino por las muchas personas que había lastimado en su camino hacia la cima. Después de esa noche, Víctor comenzó a transformar su vida. Vendió parte de su fortuna y destinó los fondos a ayudar a los barrios pobres de la ciudad. Fundó un refugio para niños sin hogar, al que llamó Casa Clara, en honor a la niña que le había abierto los ojos. Andrés adoptó a Clara como su propia hija, asegurándose de que tuviera una vida digna y una educación. Con el tiempo, Clara se convirtió en una joven fuerte y decidida, llevando consigo el recuerdo de su padre y la esperanza que su madre le había inculcado. La historia de Clara y Víctor se convirtió en una lección para toda la ciudad. A veces, las personas necesitan tocar fondo para encontrar la redención. Clara, una niña que había sido humillada, se convirtió en el faro de cambio para un hombre que había olvidado lo que significaba ser humano. La verdadera riqueza, comprendió Víctor, no estaba en su fortuna, sino en las vidas que podía transformar.